Y vamos a compartir nuevamente la pantalla. Bien, bueno, no sé si quedó claro el ejemplo. Ahora cuando veamos los atributos, ahí vamos a ver más específicamente cómo se completa este modelo con la información que queremos almacenar. Bien, entonces, decíamos que lo primero que tenemos que establecer son las entidades. El segundo punto son los atributos. ¿A qué me refiero con los atributos? Los atributos definen o identifican las características de la entidad. Y fíjense en acá, en el ejemplo que veíamos recién del taller mecánico, ¿cuáles serían los atributos para la entidad autos? Y bueno, un atributo que yo quisiera almacenar es, por ejemplo, la patente del auto, como para después tener un registro, la marca, el modelo, el número de chasis, entre otros, ¿sí? Así como no hay límites para crear entidades, tampoco hay límites para crear atributos. Y acá podría poner los kilómetros que tiene, podría poner si tiene algún detalle de chapa o de pintura, podría poner todos los atributos que yo considere necesario y que me sirvan, digamos, para almacenar información. Veamos de los mecánicos, qué atributos, ¿sí? O qué información deseo grabar de los mecánicos. Y voy a necesitar el DNI como para poder identificarlo después, el nombre, el apellido, el domicilio, el teléfono y todos los otros datos que yo considere necesarios, ¿sí? Puedo poner el barrio, puedo poner la especialidad que tiene, puedo poner si tiene profesión o no, etcétera, 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 ¿sí? No hay tampoco un límite para definir los atributos dentro de una entidad. Y de los trabajos, esos atributos, ¿cuál sería? Y podría ser interesante grabar la fecha que se hizo el trabajo, el tipo de trabajo que se le hizo, el diagnóstico que se le dio, y podría agregar la fecha en que la fecha de que salió ese trabajo, ¿sí? O la fecha en que se le devuelve el auto al cliente. Em, Podría poner qué mecánico realizó el trabajo, ¿sí? Entre otras cosas que sería importante, que sería importante almacenar. Es decir, entonces, repasando, los atributos van a ser toda la información que yo quiero almacenar de la entidad en cuestión, ¿sí? Y eso, el atributo, va a venir dado de la necesidad, ¿sí? Que tenga la creación de la base de datos, ¿sí? Y es el usuario final el que me va a decir qué información necesita almacenar de las distintas entidades, ¿sí? Nosotros podemos sugerir algunas, podemos eh, definir, bueno, qué es importante almacenar tal o cual información, pero el usuario final es el que nos va a decir, bueno, quiero almacenar esta otra, ¿sí? O cambiar esta por esta otra también. ¿Está? Algo que nos olvidábamos de las entidades es la parte gráfica, y lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno desarrolla o diseña un modelo conceptual, las entidades las tenemos que nombrar, ¿sí? Con mayúsculas, como en este caso, y van encerradas de un rectángulo, ¿sí? Entonces, de esa forma, el que ve el diseño sabe que, por ejemplo, autos es una entidad, mecánicos es otra y trabajos es otra. Entonces, toda entidad va nombrada con mayúscula y va encerrada de un rectángulo. Por el contrario, los atributos, ¿sí? Van
todos encerrados también en un rectángulo, ¿sí? Y se los nombra por debajo de la entidad y se los escribe con minúsculas, ¿sí? Fíjense en que tanto patente, marca, modelo, chasis, DNI, nombre, todos los atributos están por debajo de cada unidad, perdón, por debajo de cada entidad y están escritos con minúsculas. Entonces yo visualmente o claramente me doy cuenta acá cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, ¿sí? Y el rectángulo, ¿sí? Que tiene por contorno los atributos, siempre forman parte de la entidad en cuestión, ¿sí? No hago un rectángulo uniendo entidades, sino hago un rectángulo uniendo los atributos que pertenecen a cada entidad. ¿Está? Bien. Y el tercer elemento a tener en cuenta en el diseño conceptual son las ligas. ¿Qué son las ligas? Las ligas va a ser el vínculo que me permite definir una dependencia entre varias entidades, ¿sí? Se representan con líneas que conectan las cajas de las entidades. Es decir, para definir una liga, lo que yo tengo que definir en primer lugar es cuáles van a ser las entidades que van a estar ligadas, ¿sí? Unas de otras. Es decir, en un modelo no todas las entidades están ligadas. Hay algunas que sí, hay otras que no. ¿Está? Entonces yo tengo que definir qué entidades van a estar ligadas y a esas sí unirlas, ¿sí? Mediante una línea y generalmente se escribe en un rombo, en el medio de esta línea que nosotros estamos trazando, escribimos un rombo donde decimos por qué atributo, ¿sí? O por qué verbo se están ligando esas dos entidades en cuestión. ¿Sí? Ahora en la práctica o en un ejemplo, ahora en las diapositivas siguientes, vamos a ver más claramente cómo se relaciona, cómo se lleva adelante esto que estamos hablando. Entonces, para repasar, lo primero es definir las entidades. Luego de las entidades, los atributos de cada entidad. Sí o sí, cada entidad tiene al menos dos atributos, ¿sí? Porque crear una entidad sin atributo no tiene sentido. Es decir, el atributo es la información específica que quiero almacenar de esa entidad. Entonces, necesito que tengan atributos las distintas entidades que creo. Y el último paso es ver qué entidades van a estar ligadas, ¿sí? Van a estar ligadas y mediante qué criterios se van a ligar esas entidades. Por ejemplo, supónganse en este ejemplo, ¿sí? Yo tengo autos, tengo mecánicos y tengo trabajos. Ahora bien, yo quisiera saber los trabajos que se realizan, a qué auto se realizan ese trabajo. Entonces, en la entidad trabajos podría poner, ¿sí? Acá la patente del auto, es decir, para saber a qué auto le realicé un determinado trabajo. Entonces ahí yo tengo que establecer una liga y decir que la entidad autos se va a ligar con la entidad trabajos mediante el atributo patente, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera saber qué mecánico realizó cada trabajo. Entonces podría poner en la entidad trabajos, podría poner el DNI del mecánico
y establecer una liga entre la entidad mecánicos y la entidad trabajos y decir que se van a ligar mediante el atributo del DNI, ¿sí? Y específicamente lo que estoy haciendo ahí es diciendo qué mecánicos realizó cuál trabajo, ¿sí? O al revés, qué trabajo lo realizó un determinado mecánico. ¿Está? Y en el ejemplo anterior, qué trabajo se le hizo a un determinado auto. Eso es lo que estoy ligando mediante las ligas. Bien. Bueno, ¿está entendido esto? Recuerden que el modelo conceptual uno lo va a empezar a trabajarlo en papel y con lápiz, ¿sí? Esto recuerden que es un modelo. Esto es un bosquejo que nosotros hacemos antes de tocar una tecla de la computadora, ¿sí? Este modelo es el modelo que tiene que estar bien desde el inicio. ¿Por qué? Porque después este modelo nosotros lo vamos a pasar al modelo lógico y después al modelo físico, que ya vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? Pero si este modelo está mal, es decir, definí mal las entidades, definí mal los atributos o definí mal las ligas, después los otros modelos seguramente van a estar mal también. ¿Por qué? Porque el modelo base, que es el modelo conceptual, no va a estar en forma correcta, ¿sí? Entonces, este primer modelo vamos a trabajar en la carpeta, en el cuaderno, ¿sí? O en hojas, y vamos a empezar a modelar este, estas primeras bases de datos con las cuales vamos a empezar a trabajar. Bien, vamos a pasar. Bien, entonces, una vez definido el modelo conceptual, ¿sí? La próxima etapa, ¿sí? La próxima etapa en este diseño de base de datos es el modelo lógico, ¿sí? El modelo lógico lo que va a hacer en esta etapa, vamos a elegir el sistema gestor de base de datos, que en nuestro caso este punto o este paso no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos elegido de antemano, que como les decía al principio era el motor de base de datos Access, pero sí lo que se hace en este modelo es adaptar el modelo conceptual, ¿sí? Al gestor utilizado. Ya vamos a ver cómo se adapta el modelo conceptual al gestor utilizado. Lo que se intenta acá es ya hablar en el lenguaje del gestor utilizado, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el gestor no existen las ligas, sino existen las relaciones, ¿sí? Entonces, en el modelo lógico tenemos que cambiar, ¿sí? Esos términos, en vez de liga, ponemos relación. Aparte, aparte de eso, en el modelo lógico, lo que también se puede hacer es cambiar algo del modelo conceptual para que se adapte al gestor utilizado, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la práctica, a ver cómo lo podemos hacer, pero en líneas generales el modelo lógico es una adaptación, digamos, del modelo conceptual al gestor de base de datos utilizado. Y el modelo físico, ¿sí? Es el proceso mediante el cual implementamos el modelo lógico, ¿sí? Ese modelo conceptual adaptado, que sería el modelo lógico, a un soporte informático de almacenamiento que garantice un acceso eficiente a los datos. Es decir, fíjense en que todos los tres modelos, o los dos últimos modelos que acabamos de ver,
están íntimamente relacionados con el modelo conceptual, ¿sí? Por eso es lo que hacemos mucho hincapié en primero definir bien el modelo conceptual y entender bien la lógica con la cual va a trabajar esta base de datos que estamos diseñando. Si el modelo conceptual está mal, seguramente el modelo lógico, como acabamos de ver, también va a estar mal, porque lo único que podemos hacer ahí es una pequeña adaptación. Y si ese está mal, obviamente el modelo físico también va a estar mal, porque lo que hacemos en el modelo físico es ahí sí sentarnos en la computadora, ejecutar el motor de base de datos, que es Access, como dijimos, y pasar o copiar o transcribir el modelo lógico al soporte informático. Pero les reitero, si el modelo conceptual está mal, por ende, los otros dos modelos también van a estar mal. ¿Está? Bien. Algo que nos quedó pendiente acá. A ver, voy a leer el chat a ver si alguien me pregunta algo. No. Bueno, ¿hay dudas respecto a esto, chicos? De mi parte, no, ninguna. Bueno, continuemos entonces. Entonces, lo que tenemos que saber, digamos, de los atributos de una entidad es que no todos los atributos son iguales, ¿sí? Sino que hay unos, ¿sí? Que se identifican o se distinguen y que nosotros le vamos a llamar claves. Entonces, una clave va a ser un atributo de una entidad cuyos valores son únicos en dicha entidad, ¿sí? Entonces, aquel atributo que nosotros veamos que su valor es único, entonces lo podemos definir como clave. Volviendo al ejemplo de este que teníamos acá, ¿cuál de los atributos de la entidad autos creen que pueden ser clave? ¿Cuál de estos atributos que tengo acá en pantalla? Patente. Muy bien, la patente. ¿Por qué? Porque la patente es única, ¿sí? La marca no puede ser clave porque puedo tener 10.000 autos con la misma marca, lo mismo el modelo, el número de chasis también podría ser, ¿sí? Pero tanto patente como número de chasis pueden ser considerados clave. ¿Qué pasaría en la tabla, perdón, en la entidad mecánicos? ¿Cuál sería una clave o una posible clave? El DNI. El, de- el DNI, exactamente, ¿sí? El DNI. ¿Por qué? Porque el nombre, puedo tener cientos de personas con el mismo nombre, con el mismo apellido, con el mismo domicilio y con el mismo teléfono, ¿sí? Podría llegar a tener todos esa información duplicada. Entonces, lo principal es definir qué atributos son posibles claves. ¿Está? Como el ejemplo que vimos recién, tenemos bien identificado de esos atributos cuáles podrían ser claves. Y tenemos tipos de claves, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las claves primarias, que son aquellas que identifican inequívocamente un solo atributo, no permitiendo que se repita en la misma entidad. Como dijimos recién, los ejemplos que dimos fueron de claves primarias. Y después tenemos las claves compuestas que se aplican a varios atributos de la entidad para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces. Es decir, que una clave compuesta yo puedo tomar dos atributos, ¿sí? Y definirlo a los dos en forma conjunta o compuesta como clave. Entonces, la unión de los dos no se debe repetir
en toda la entidad. Como por ejemplo, fíjense en que en la tabla, ¿cuál sería una clave en la tabla, en la entidad trabajos? Vieron que no está tan simple de identificar cuál es la clave, ¿sí? La fecha no podría ser, porque en una misma fecha podría tener cientos de trabajo. El tipo de trabajo tampoco, porque a varios autos le puedo hacer el mismo tipo de trabajo, cambio de aceite, por ejemplo. El diagnóstico tampoco, porque también puedo tener el mismo diagnóstico para varios autos. Entonces no es tan sencillo buscar una clave, ¿sí?, en esta tabla. Fíjense en que si yo en esta tabla pondría la patente del auto, ¿sí?, tampoco podría ser clave. ¿Por qué? Porque un mismo auto puede ingresar 10 veces al taller, ¿sí? Una vez por cambio de aceite, otra vez porque no enciende, otra vez porque le andan mal las luces y así, etcétera, etcétera. Entonces, solamente la patente no podría ser, pero podría utilizar una clave compuesta, como por ejemplo fecha de ingreso y patente, ¿sí? Entonces ahí no puedo ingresar el mismo auto dos veces, ahí no, ¿sí? Esa sí podría ser una clave compuesta, ¿está? Entonces, ¿qué hago con una clave compuesta? Utilizo dos atributos, ¿sí?, para que la combinación de los dos o entre los dos, ¿sí?, garantice que, que esos atributos no se repitan a lo largo de la entidad, ¿está? Después, obviamente, en la práctica vamos a ver cómo se utilizan más específicamente este diseño de las claves. Bien, bueno, por último, vamos a ver lo que es el ciclo de vida en el desarrollo o en el diseño de una base de datos, ¿sí? Como todo diseño, tiene etapas que la tenemos que cumplir, ¿sí? O sea, uno no empieza ningún proyecto por cualquier lado, siempre tiene que empezar por el principio. Y esas etapas se deben ir cumpliendo para hacer un buen diseño de esta base de datos. Entonces, la primera etapa y la más necesaria de todos es el análisis de las necesidades de diseño de la base de datos, ¿sí? Uno no diseña una base de datos porque sí, sino que la diseña para satisfacer una necesidad. En nuestro caso, o en nuestra materia, nosotros, los profesores, le vamos a plantear esa necesidad mediante la resolución de problemas, ¿sí? Pero ustedes deben analizar esas necesidades para poder hacer un buen diseño de la base de datos. ¿Qué es analizar las necesidades? Es simplemente ver qué es lo que me está pidiendo y cuáles son las necesidades de almacenamiento de información. ¿Para qué? Para no hacer una base de datos enorme con información que no sea necesaria, ni tampoco hacer una base de datos que mañana la tengo que modificar porque me faltó incorporar una información, me faltó incorporar un atributo, ¿sí? Entonces, el análisis de las necesidades es fundamental. Si esto lo llevamos a la práctica y ustedes el día de mañana necesitan desarrollar una base de datos de la vida real, entonces las necesidades van a venir dadas por la persona que los contrate, ¿sí?, o que les pida desarrollar una base de datos.
¿sí? Esa persona les va a decir, necesito almacenar información de esto, 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 esto y esto. Esto es necesario, esto no, esto obvialo porque no me hace falta, ¿está? Pero el análisis de las necesidades se lo tiene que hacer porque si no, como les digo, caemos en desarrollos de bases de datos bastante extensas con información que no es relevante, o si no, en bases de datos muy chicas o bases de datos que no cumplen con las necesidades y no satisfacen las necesidades para cual fueron creadas. Entonces, una vez que analizamos y tenemos bien definidas las necesidades de las bases de datos, vamos a pasar a la segunda etapa, que es el diseño conceptual. Todo lo que acabamos de ver en esta clase. El diseño conceptual. ¿Qué era el diseño conceptual? Es la producción de un esquema conceptual donde se especifican las entidades involucradas, los atributos y cómo se relacionan o se ligan los datos entre ellos. ¿Está? Entonces, el diseño conceptual se lo desarrolla en un formato papel, ¿sí? Generalmente con lápiz para poder borrar y que quede más o menos entendible. Y es ahí donde se plasma este modelo, teniendo en cuenta las necesidades de la etapa anterior, se plasma el modelo en este papel. La tercera etapa es el diseño lógico, ¿sí? Donde ya dijimos qué es y qué es lo que voy a hacer en esta etapa, donde obviamos la parte de elección del modelo de base de datos, pues ya lo tenemos elegido, pero sí recuerden que acá adaptamos el diseño conceptual al motor de base de datos elegido. Luego de ahí viene el diseño físico, que es decir, llevar el esquema conceptual, se traduce en un esquema físico entendible por el gestor de base de datos escogido, ¿sí? Entonces, no es ni más ni menos que pasar a agarrar el papel donde diseñamos tanto el modelo conceptual como el modelo lógico, ese papel lo transcribimos o lo pasamos al soporte informático y a la herramienta elegida. Ahí, hasta ahí nosotros terminaríamos, ¿sí? Con lo que es el objetivo de esta unidad, que es el diseño de una base de datos. Luego viene el diseño de la aplicación, que como les decía al principio, no vamos a ver cómo se desarrolla una aplicación. Sí vamos a ver algunas herramientas del modelo físico que me permite hacer un poquito más vistosa tanto la carga como la obtención de información, con algunos listados que podemos hacer, algunos reportes y algunos formularios para la carga de datos. Después viene la carga de datos, ¿sí? Es decir, una vez ya diseñado todo el modelo, empiezo a cargar con datos como para poder determinar si el modelo funciona, ¿sí? Si se adecua a las necesidades, si falta algo, si algo no está bien o me devuelve información que yo no necesitaba. Entonces la carga de datos me va a permitir ir a la última etapa, que es la etapa de evaluación y mantenimiento, donde ponemos a prueba si realmente esta base de datos funciona y funciona de manera correcta y devuelve la información de manera correcta en este modelo de base de datos que estamos diseñando. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si no hay dudas,
les digo, ¿sí?, que por favor en la práctica empiecen a desarrollar los modelos conceptuales, ¿sí? No, no es la idea que ya directamente vayamos a la computadora a querer ver cómo se carga en Access. Vamos a tener una clase específicamente para ver cómo trabaja el motor de base de datos, cómo puedo cargar las entidades, los atributos, qué tengo que modificar en el diseño lógico para adecuar el diseño conceptual al lógico, ¿sí? Eso lo vamos a ver eh, más adelante, ¿sí? Lo que yo necesito ahora es que esta parte del diseño conceptual esté clara, porque como les vuelvo a repetir, esto es fundamental para que a partir de acá, digamos, continuemos en forma correcta el desarrollo de toda esta unidad. Si esto no se entiende, seguramente nos va a costar muchísimo más después cuando veamos diseño lógico, diseño físico. Nos va a costar más porque, como le digo, es una copia de lo que uno hace en el conceptual. En el físico directamente lleva eso a la computadora. Y lo que más necesito que se entienda de esto, ¿sí?, es la lógica que tiene en el diseño. ¿A qué me refiero con la lógica? Que no me interesa tanto que sepan que las entidades van con mayúscula y en un rectángulo, y que los atributos con minúscula y por debajo de las entidades, sino que sepan identificar qué es una entidad, sepan identificar los atributos de esa entidad. Como les dije, una entidad puede tener 3 atributos, puede tener 100, eso va a depender de nosotros, y de identificar claramente cuáles son los atributos necesarios y cuáles no, de acuerdo a la necesidad del diseño de la base de datos, y sobre todo que sepan identificar cómo van a ligar, ¿sí?, cómo se van a ligar las entidades entre sí, ¿sí? Con eso estaríamos en condiciones de poder seguir avanzando con la unidad, ¿sí? Si nosotros sabemos eso, identificamos las entidades, identificamos los atributos e identificamos cómo se ligan o cómo se relacionan las entidades, hasta ahí vamos espectacular, ¿sí? Después de ahí lo otro que viene ya es mucho más sencillo, ya hay que aprender a utilizar una herramienta nada más, ¿sí?, que es Access, que no es, no es difícil, hay que saber algunas cositas, pero como les digo, vamos a dedicar 1 o 2 clases en enseñarles a cómo se utiliza. Pero necesito que esta parte esté bien definida, bien estudiada, entendida, ¿sí?, para que podamos continuar de forma correcta. Mañana seguramente en la práctica van a tener algunos ejemplos o algunos ejercicios como para hacer, ¿sí? Así que les recomiendo que lo hagan, que vayan pensando, ¿sí? Que traten de pensar en el diseño, ¿sí? No todas las bases de datos son iguales y todas van a depender de la necesidad que tengan, ¿sí? Eso es fundamental, digamos, como para poder avanzar en la unidad. Bueno, dudas, consultas, preguntas, algo que quieran comentar. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces vamos dejando acá. Vamos a dejar de grabar, así la clase, una vez que esté descargada, yo la puedo subir, ¿sí? Seguramente mañana ya va a estar disponible en la plataforma, como así también las diapositivas que utilizamos tanto hoy como en la clase anterior. ¿Está? Bien, si no hay duda, dejamos acá, ¿sí?
Y bueno, nos vemos entonces dentro de 2 semanas, porque recuerden que el jueves este no estamos, el próximo es Semana Santa, nos estaríamos viendo en 2 semanas más. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno, listo, entonces dejamos acá, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. No, profe. Hasta luego.